Hola una vez más y cálido abrazo a distancia con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Feiz y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi tierra colorada y país natal, el Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula El río de la ausencia y es de Víctor Casartelli, distinguido con el premio El Lector al mejor libro del año en 1991 por su poemario La transparencia de los días, de 1990, y condecorado con la Orden Nacional del Mérito en el grado de comendador en 1997. El río de la ausencia es uno de los 6 cuentos incluidos en el libro del mismo nombre. Es el relato más corto, tiene menos de 3 páginas, de El río de la ausencia y otros cuentos. Y sin embargo, es el cuento titular del libro. Un dato interesante y curioso, aunque tal vez irrelevante. O tal vez no. Los otros 5 cuentos son, por si este de hoy les abre el apetito, Ayer, hoy, La inocencia trunca, El último combate, La frustración de Raimundo Báez y Un día en la tormenta de Arsenio. Yo creo que El río de la ausencia es el de nombre más poético de los 6. Tiene un narrador omnisciente en tercera persona y cuenta la historia de una pareja, de una mujer a quien se la describe como ella y de un hombre aquí solo mencionado como él. Desde el principio de la relación, la convivencia de ambos y hasta una escena de espera al final, que yo interpreto como un final abierto. Me gustaría saber qué opinan ustedes, los oyentes, después de escuchar esta historia de ella y de él. Cuando le pedí a Víctor que me contara algo de los cuentos incluidos en El río de la ausencia y otros cuentos, y en particular de la génesis del cuento titular, me dijo, y lo cito textualmente: los cuentos están basados en la realidad y tienen marcada época de nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX. Pero la realidad está fabulada para que la narración cobre cuerpo e interés. El cuento El río de la ausencia tiene como base la realidad de una mujer a quien conocía, ya loca, en el puerto de Asunción. Y sus amigas me narraron parte de su vida que la llevó a la locura. Había vivido con su pareja en Barrio San Jerónimo, que yo conozco muy bien desde niño, bien abajo, a metros del río. Fin de la cita. Me llamó la atención el título del cuento elegido para hoy por encontrarlo tan poético, o por lo menos bastante más poético que los otros 5 títulos. Y le pregunté eso: ¿por qué El río de la ausencia para este relato de la pareja de él y ella? Y aquí va su respuesta nuevamente tal como me respondió. Una vez Susi Delgado me pidió algún cuento mío para publicarlo en el suplemento cultural de La Nación. Y le envié este, pero sin título, y le di libertad de que ella lo titulara. Y se le ocurrió El río de la ausencia. Fin de la cita. También le pregunté a Víctor, como a otros autores anteriormente representados en este espacio radial, si él estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les contaría o agregaría aquí a ustedes para que comprendan mejor su relato o para que pudieran identificarse o identificar elementos de la narración? Y nuevamente aquí transcribo sus palabras, respuesta tal cual me respondió él.
Como ya lo dije, son cuentos con base en sucesos reales, pero fabulados. Yo creo que todos, incluyendo el río de la ausencia, tienen un ambiente histórico común, período que va desde fines de 1959 hasta 1964. Y en casi todos ellos está presente el río Río o sus cercanías. Fin de las citas. En fin, creo que con lo aquí dicho, explicado y comentado, especialmente lo agregado por el mismo autor, ya tienen suficiente para escuchar y disfrutar de El río de la ausencia de Víctor Casartelli en el audio número 2 que sigue. Y aquí va el cuento de Víctor Casartelli titulado El río de la ausencia. Unos meses después de aquel encuentro casual en esa calle aledaña al mercado, donde ella, huérfana de madre desde muchos años atrás, ambulaba vendiendo baratijas a clientes ocasionales, decidieron hacer vida en común. Es así como alquilaron una casita, más bien se trataba de una pieza de paredes de tablas y piso de tierra apisonada, situada en un predio diminuto en cierto barrio de callejones idílicos y nombre acochinado. Allí trasladaron una noche sus pocas pertenencias para formar, sin importarles los adjetivos que pudiera aparejar, una pareja. Y a la manera de ellos decidieron ser felices, aun cuando desconocieran los bocados con perdices. Ella a él le ayudaba lavando, a orillas del río cercano, ropas del vecindario pudiente, allende el barrio, y gracias a eso, en poco tiempo logró hacerse de sus comodidades. Un ropero de 2 cuerpos y la cama de 2 plazas, comprados a plazos usurarios en la economía, una mueblería de la periferia, un brasero, la plancha a carbón, una mesa con 4 sillas y una fiambrera que adquirió con lo obtenido al pignorar en un cercano Montepío de sonrosada denominación el cúmulo de sus joyas, un par de zarcillos de filigrana y 2 anillos, uno de 7 ramales de oro que fuera de su madre y un carretón de plata que pudo comprarse cuando en un tiempo, todavía sola, trabajó en cierta casa de familia adinerada. Ella se esmeraba por agradar a su pareja. Le zurcía las medias dañadas, con paciencia infinita asoleaba sus camisas blancas, le preparaba las comidas de su preferencia y en los atardeceres de veranos acostumbraba a tenerle listo el baño en el patio trasero de la casa, la palangana llena de agua entibiada al sol de la tarde, el jabón de olor y la toalla limpia. Después le acompañaba en la penumbra del jardincito, donde se sentaban a conversar hasta la hora de la cena, mientras él, a sorbos lentos, bebía el cuarto de caña, su aperitivo de todos los días. Y así fue pasando el tiempo hasta que una tarde azulada, con el mismo toque de coral en labios y mejillas, ella lo esperó mientras regaba su verdecido jardín. Galopó su corazón cuando se hizo noche y él no regresó. Hecha un río de lágrimas, en un mar de conjeturas, navegó hasta que súbitamente encalló en el hijo que no concebía y que últimamente con frecuencia él mencionaba. Pasó la noche y llegó la madrugada, y al alba tomó decisión y se encaminó hacia los alrededores del puerto cercano, donde él solía ganarse la vida entre una que otra changa.
Allí, una vendedora de pescado, su conocida de antaño, le informó que lo vio embarcarse en la víspera en la lancha Morenita II, rumbo al norte, en compañía de cierta joven alojera encinta, oriunda de un expuerto taninero. Una semana después, mudóse ella al otro lado de la bahía, donde ocupó un abandonado cuchitril que fuera refugio de pescadores cuando los temporales. Desde entonces, en un barranco cercano, permanece parada desde la aurora hasta el crepúsculo, hablando sola y saludando con los brazos en alto a cuanta embarcación baja el río, mientras crecen su risotada y el convexo perfil de su vientre. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Víctor Casartelli. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a mediados de este año. Víctor Casartelli nació en Puerto Pinasco en 1943. Poeta, narrador y ensayista. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, Víctor Casartelli ha tenido un papel muy activo en la promoción cultural y artística de su país. Dirigió la Biblioteca Municipal de Asunción y posteriormente la Secretaría de Asuntos Culturales de la Cancillería Nacional como coordinador general de la Academia Diplomática y Consular. Es autor de 8 poemarios. Todos los cielos, de 1987, su primer libro. La transparencia de los días, 1990, premio El Lector al mejor libro del año 1991. La vida que vivimos, de 1992. La emoción que nos cesa, 2001. Ojos del corazón, 2006. Memoria en desbandada, 2011. Transcripción de los sueños, 2011. Interminable sed, 2019. También es autor de Del tiempo que he vivido, 2015, un libro testimonial, y de El río de la ausencia y otros cuentos, 2018, su primera colección de cuentos. Tiene además poemas publicados en la prensa local y en antologías literarias nacionales y extranjeras, como también ensayos literarios en diversas revistas especializadas. Sus actividades en pro de la cultura y las artes de su país le han ganado en 1997 la condecoración Orden Nacional del Mérito en el grado de Comendador.